Hola, muchas gracias por estar nuevamente acá. Mi nombre es Pastor Nicolás Oroño, de Buenos Aires, Argentina, y compartiendo palabra de Dios que nos ministre, palabra que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones para vivir una vida más cerca de lo que Dios desea de nosotros. Somos instruidos en la palabra y por eso compartimos hoy Jeremías 33:3. El nombre de esta prédica para la iglesia, nacidos de nuevo, de la ciudad de Morón, y para todo aquel que quiere escuchar. El título es El riesgo de la falta de oración. Hoy vamos a hablar de cuáles son aquellos riesgos de poca oración o no tener directamente oración. Hice una introducción que dice, esta prédica no habla de cómo orar, cómo recibir lo pedido, etcétera, sino darnos cuenta de lo que se pierde con la falta de oración y cuáles son los riesgos. Entiendo que estos tiempos son desgastantes, por eso la oración es fundamental. Estos tiempos de cuarentena, estos tiempos que ya llevamos más de un mes dentro de nuestras casas, comienzan a traer en muchos, y yo diría en la gran mayoría, comienza a traer hábitos que no teníamos, como la convivencia todo el día con la familia. También podemos ver que la falta de ir, de salir, de ir al culto, de verse con amigos, de compartir al aire libre, esas cosas que son propios de la naturaleza humana nos está impedido en este momento, y entonces en muchos casos ya el desánimo, el desgaste, hasta la angustia comienza a florecer. Por eso que veía cuáles son los riesgos de la falta de oración. Y no estoy hablando solo por esta situación, estoy hablando de los riesgos permanentes de no orar, de cuántas cosas nos estamos perdiendo al no orar. Y estoy hablando de una oración profunda con Dios, de una oración de búsqueda con Dios. Y perdemos de vista algunas cosas, que si nosotros las rescatamos, que si nosotros buscamos, de ese modo que tenemos que buscar a Dios en la oración, vamos a descubrir cosas que Dios tiene para nuestras vidas y que por ahí ahora no la estamos viendo y no la podemos recibir, obviamente. Creo que la intención es esta. Uno puede decir que hay mucho tiempo, tenemos mucho tiempo. Ahora, tener mucho tiempo no significa que oremos mucho. Podemos tener mucho tiempo y ocuparlo en otras cosas, ¿no? Por eso lo mejor es buscar en la palabra de Dios aquellas cosas que nos den esperanza y aquellas cosas que nos haga reflexionar, sobre todo que nos haga reflexionar, porque la idea de esto es una reflexión, no se va a encontrar con una predicación de ánimo, de dar aliento, sino de reflexión, que podamos reflexionar aquellas cosas que perdemos. Lo digo siempre, iglesia, ustedes me conocen, no vengo a hablar como un ejemplo de todas las cosas, vengo a hablar como alguien que tiene experiencia de orar mucho, pero que tiene experiencia de haber perdido cosas por la falta de oración o por muy poca oración. Vengo para que reflexionemos juntos. Así que, como decía, la palabra es el riesgo de la falta de oración, y el texto bíblico es Jeremías 33:3, que estoy seguro que muchos de ustedes lo podrán repetir de memoria, pero lo vamos a leer
Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar. Señor, tu palabra que es de enorme bendición para nuestras vidas, Dios, te pido que caiga como semilla, Señor. Necesitamos entender los riesgos de no orar. Hemos visto en otros momentos los beneficios de orar, cómo orar, por qué orar, de qué manera, pero hoy, Señor, queremos que nos hables de aquellos riesgos de la falta de oración, Señor. Necesitamos en este tiempo mucha oración, Dios. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministres, para volver a esa oración profunda en el nombre poderoso de Jesús. Quiero decir que los versículos que lea son de la versión NBI, Nueva Versión Internacional, y que me gustó mucho, aunque siempre uso la Reina Valera, ¿verdad? Diríamos que sin oración no podemos darnos cuenta de algunas cosas que hace a su cuidado sobre nosotros. La oración es lo que Dios quiere mostrarnos para el cuidado. ¿Cuáles son estas? Perdemos de vista su esencia, perdemos de vista su esencia. En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más los necesitamos. La falta de oración nos hace perder la esencia de Dios sobre nuestras vidas, y ahí es donde comienzan nuestros pensamientos a funcionar solos al margen de lo que Dios es. Y pensamos de una manera que cuando estamos orando no lo pensamos. Una de las cosas que dice esta palabra es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque cuando se rasgó el velo, cuando Jesucristo murió en la cruz y se rasgó el velo, de arriba a abajo, solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote, pero desde ese día el Señor nos hizo sacerdotes y reyes a todos nosotros. Entonces ahora sí podemos acercarnos confiadamente a ese lugar para que entendamos qué cosa. La gracia dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en momentos que más lo necesitamos. Amén. Perdemos de vista la gracia muchas veces. ¿Y qué es gracia? Gracia significa favor no merecido. Ese favor que no lo merecemos, que lo sabemos de memoria, que cualquiera puede decir: sí, yo sé que es gracia, yo sé que es la gracia de Dios se renueva cada mañana, la misericordia, y gracia y misericordia lo sabemos. Pero no se trata de saber las cosas de Dios. Se trata que a través de la oración nosotros podamos incorporarlo y ser revelado. Voy a usar un término que no es correcto, pero que es muy común. Revelado a nosotros, revelado a nuestras vidas. Que nosotros podamos entender las cosas no por lo que sabemos y escuchamos como gracia, favor no merecido, sino que entendamos en nuestros corazones cuando viene la angustia, cuando viene la queja, cuando venga como dice acá, cuando lo necesitamos en tiempos malos, cuando vengan esas cosas, entender que Él todavía nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. La gracia hace la comunión con Dios. La gracia es la que hace eso de estar al lado de alguien que te está haciendo un favor permanentemente. Y cualquiera se acercaría a una persona que permanentemente le esté haciendo un favor. Y la falta de oración nos hace perder que esa gracia, ese favor no merecido, se da durante todo el día, en todo momento. Entonces cuando viene la queja, yo tengo que entender que tengo más
más de lo que merezco. Que la gracia de Dios sigue creciendo en nuestras vidas, sigue firme, sigue permanente. Nosotros tenemos más de lo que merecemos, entonces eso tendría que producir algo en nosotros diferente, un agradecimiento permanente hacia Dios. Señor, me das más de lo que me merezco. Y esa es la gracia de Dios. La falta de oración, según este versículo, nos hace perder de vista la misericordia de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Gracia significa que Dios nos da aquello que no merecemos. Misericordia significa que no nos da aquello que merecemos. A ver, ¿cómo es esto? Misericordia es que nosotros cometemos errores, que las debilidades a veces nos ganan, que aún el pecado puede entrar en la vida de una persona y nos tendría que dar conforme a lo que hacemos. La falta de oración, la falta de búsqueda de Dios tendría que darnos los que merecemos. Sin embargo, la misericordia significa que no nos da aquello que merecemos, sino que su gracia hace que lo tape y que Él nos siga dando aquello que Él quiere darnos, más allá de cómo nosotros actuemos, más allá de lo que hagamos. Pastor, ¿esto significa que puedo caer en debilidades o puedo pecar permanentemente? No significa eso. Significa que su misericordia hace que nosotros no paguemos por lo que hacemos, porque Él lo pagó en la cruz. Claro que para ello debe haber un verdadero arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios, el que peca deliberadamente, ya no hay otra cruz, dice el apóstol Pablo. No es que yo lo pueda hacer, pero quiero decir una cosa: la falta de oración me hace perder de vista que yo en realidad me merezco un juicio, me merezco algo más por lo que no estoy haciendo bien, y sin embargo su misericordia hace que no la dé. Perder la gracia y la misericordia de Dios no revelada por la oración es la que nos hace perder su esencia, porque Dios es eso. Porque Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Y yo necesito que esto esté dentro mío a través de la oración, porque no tenemos otro medio para comunicarnos con Dios que no sea la oración. Y cuando mi oración es una oración pequeña sin sentido, una oración de repetir palabras, una oración de hacer una lista y pedirle a Dios como si fuese el che pibe que me resuelva determinadas cosas, pierdo de vista su esencia. La gracia y la misericordia de Dios no se revelan en mi corazón. Y eso hace que yo no viva como Dios quiere que viva. Eso hace que yo no entienda realmente quién es Dios, que ya en su gracia y en su misericordia me dio todo. Y sin embargo, estoy preocupado, estoy enojado, estoy triste y estoy angustiado. Pero es tan buena la palabra de Dios que aclara esto. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en momentos que más lo necesitamos. No significa que no puedan venir angustia, que no puedan venir tristeza. No significa eso. Significa que cuando nosotros oramos, en ese momento de necesidad, Él se manifiesta en estas áreas. Es ahí cuando, pastor, yo digo muchas veces, el tipo de oración que se hace muchas veces no es correcta. Y uno dice, pero pastor, entonces, ¿cómo debo orar? ¿Para qué debo orar? Y
y cuál sería el resultado correcto. Es esto: orar para conocer su misericordia y su gracia. Estos son los riesgos de no orar. Perder de vista cuál es la naturaleza de Dios. No con la falta de oración es no conseguir lo que precisamos en los tiempos de necesidad. ¿Estás con necesidad de algún tipo? Yo estoy con necesidad de algún tipo. Creo que todos tenemos una necesidad: salir fuera. Creo que todos tenemos una necesidad: volver a trabajar. Creo que todos tenemos una necesidad: volver a comunicarme con el vecino, volver a estar en contacto con la gente. Es una, pero hay dentro de esto hay un montón más. Bueno, en este momento de necesidad, dice la palabra, tenemos que ver que hay gracia y que hay misericordia de Dios para nuestras vidas. Y si yo no oro, lo único que voy a conseguir es que esa necesidad sea cada vez mayor, esa angustia, esa tristeza sea cada vez mayor, esa frustración sea cada vez mayor. Pero cuando te encuentras en oración con Dios, su gracia y tu misericordia te recuerdan quién es Dios y qué tiene para nuestras vidas. 2. La falta de oración trae desánimo. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Aleluya. Aleluya. Orar nos da paciencia en los tiempos de angustia. Uno dice: ¿me va a resolver el tema? Yo no sé si lo va a resolver, pero sé que usted y yo tenemos que pasar por un tiempo de paciencia, pero paciencia dado por Dios. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Y no existe la paciencia carnal. En la carne solo hay impaciencia, quiero resolverlo ya, pero cuando el Espíritu Santo da frutos, ahí la paciencia viene a nosotros y podemos pasar tiempo con paciencia. Con paz. La paciencia significa pasar ese proceso con paz. No se trata de, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, vamos a ver cuándo pasa, vamos a ver qué pasa, porque en esto también están todos los pensamientos de nuestro ministerio, los pensamientos del estudio de mis hijos, en esto está el trabajo, en esto hay un montón de cosas. Aquellos proyectos que ya arrancaban y que, bueno, tuvieron que detenerse por un tiempo. Pero la paciencia es la que da el Espíritu Santo a través de la paz. Y nadie puede tener el fruto del Espíritu Santo si no ora. Perder la oración de vista o tener 15 minutos de oración, eso no va a ser una transformación, eso no va a hacer que el fruto del Espíritu esté. Y quiero decirle que donde perdemos la paciencia es donde mayores errores cometemos. Abrir la puerta de la impaciencia es abrir la puerta a los errores. Es querer adelantar los tiempos de Dios, es querer hacerlo yo. Entonces, la paciencia es la sabiduría de Dios sobre nuestras vidas, dándonos paz. Entonces dice esta palabra que la paciencia va a sobrevenir aún en tiempos de angustia. ¿Habrá tiempos difíciles? Sí. ¿Hay ahora tiempos difíciles? Algunos sí. Por lo que sea, por enfermedad, porque el matrimonio no funciona, porque ahora más que nunca vemos que la familia no funciona como yo pensaba. Ahora más que nunca veo que esto de estar a solas con Dios es más difícil que cuando me reúno en iglesia con mis hermanos. Ahora es donde empiezan a producirse pensamientos que perturban nuestras vidas.
Por eso dice que Dios en esas situaciones, si oramos, si lo buscamos, nos da paciencia. O sea, ¿cuál es el riesgo de la falta de oración? Es tener impaciencia. El riesgo de la falta de oración es abrir puertas que pueden llevarnos a errores. Orar nos da esperanza, dice este versículo. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza. No hay esperanza sin oración. Vean lo que dice. Habla de esperanza y paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. O sea, si no se persevera en la oración, no hay paciencia ni hay esperanza. Y ese es el problema. Y eso es lo que puede pasar en aquellas personas que no oren, que hayan abandonado la oración, que haya poco de oración en sus vidas. Entonces, sea nuestras vidas con esta reflexión el concepto claro que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros. Dios no nos manda a orar porque Él se encaprichó en que estemos ahí. Todo lo que Dios nos pide es bendición para nuestras vidas. Todo. Él no está encaprichado en que hagas lo que Él manda. Él está deseando en nosotros ese corazón que le diga, sí, Señor, a tu palabra voy a correr, en tu palabra voy a estar. Y cuando tú me dices que ore y que me alegre en la esperanza, entonces más allá que haya sufrimiento, yo tendré paciencia y esperanza. Esto es lo que podemos perder de vista en la falta de oración. Si no tienes paciencia, si no tienes esperanza, perdiste de vista lo que te da la oración. Y dice el 3.3, la falta de oración nos deja en prisión. Hay muchos, quizás, de los que están escuchando que están en prisión de angustia, en prisión de enfermedades, en prisión de depresión, diferentes prisiones. Pero la oración es la que te hace libre. La oración es la que te quita de esos espacios que no te bendicen. Muchos están en la prisión del pecado, de las tentaciones, de las debilidades. Es la oración la que nos lleva a salir de esas prisiones. Dice el Salmo 118:5. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El siervo de Dios estaba en angustia, en prisiones de muerte. Pero dice, desde mi angustia clamé al Señor. Desde el lugar donde estés, clama al Señor y Él te dará libertad. Dice, y Él respondió dándome libertad. Aleluya. Él respondió dando libertad de aquellas cosas que el Hijo de Dios es atrapado muchas veces. Él viene a traer libertad porque dice su palabra, donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Algunos me dicen, pastor, estoy desanimado, ya no puedo nada, ya no puedo orar, ya el pecado me ha ganado, ya no puedo. Pero el secreto es la oración, porque Él responderá con libertad.
Él responderá dándome libertad. ¿Cuál es el riesgo de no orar? Es de seguir atado a las cosas que no bendicen. Es no poder encontrar la libertad en Cristo nuevamente. El riesgo de no orar es perder la esencia de Dios, que es un Dios libertador también. Un Dios de misericordia, un Dios de gracia. No orar es conocer a Dios de memoria, porque saben que amo la palabra. Y la palabra lo dice. Pero si yo leo la palabra y no oro para que el Espíritu Santo grabe en mí en fuego las palabras que Él ha dicho, entonces solo será algo que se escuchó, que se leyó. Por eso la oración, la falta de oración, me va a atar a todo este tipo de cosas, por los cuales muchos, si no vuelven a la oración, muchos saldrán absolutamente desanimados. Y clamo y suplico a Dios para que muchos salgamos fortalecidos, para que volvamos a la oración en casa el tiempo que podamos. Ahora podemos ayunar porque estamos en casa, que ayunemos. Lo digo siempre, está muy bueno las alabanzas, está muy bueno las películas cristianas, está muy bueno leer. Pero la falta de oración profunda con Dios me hace perder la esencia. Y si no conozco a mi Dios en su esencia, ¿cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? Necesitamos conocer más a Dios en estas cosas que son sencillas pero que son profundas espiritualmente, para tener una vida de libertad, para saber que Él es gracia y misericordia permanente, para saber que Él nos sostiene aún en la angustia y nos trae esperanza y nos trae paciencia. No intentemos conocer a Dios desde nuestro entendimiento, porque la palabra de Dios dice que se hicieron sabios algunos en su propio entendimiento. No tratemos de entender ni la gracia, ni la misericordia, ni la paz, ni la paciencia, ni la libertad desde nuestro pensamiento, sino como resultado de haber estado con Dios, de haber compartido tiempo con Él. Que el Espíritu Santo hable a mi vida, iglesia. Hoy clamo y nos clama el Señor que volvamos a esa oración. Que volvamos a esa oración donde lo conocemos verdaderamente, donde nos llenamos con Él y sabemos quién es nuestro Dios. Solo a través de la palabra y el Espíritu podemos saber quién es nuestro Dios. Por eso, Dios dio esta palabra para postrarnos, para hacer un altar donde estoy, para buscar de Él y que pueda entender su esencia, que pueda entender realmente en el Espíritu quién es Dios, y ya no por frases aprendidas de memoria, versículos aprendidos de memoria, sabiendo que ese Dios nos está sustentando en la gracia y en la misericordia, y que ese Dios es un Dios de libertad. Te sientes atado, te sientes atada en esta hora, busca al Dios de la libertad y Él lo hará. Oremos. Señor, gracias Dios, gracias por entender, Señor, que si no oramos perdemos la esencia de lo que tú eres. Que si no oramos, Señor,
vamos a saber de la gracia y la misericordia, mas nunca los vamos a conocer internamente y en el área espiritual, sino solamente en la mente. Señor, gracias por hablarnos, Señor, que la falta de oración trae desánimo y que necesitamos, Señor, como dice tu palabra, alegrarnos en la esperanza. Pero la esperanza no se puede edificar en la carne. La esperanza se edifica, Señor, y se conoce a través de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Padre mío y Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste que el riesgo de la falta de oración es quedar en prisión. Es no conocer la libertad que tú das cuando te encontramos, Señor. Y quizás muchos hoy están en diferentes prisiones. Pero, Señor, te vamos a buscar y entendemos hoy que tenemos que hacer esa oración y tener ese tiempo de oración para que venga tu libertad. Y la libertad nunca puede venir en la carne, la libertad viene en el Espíritu, porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad, dijiste tú, Señor. Y queremos tener una vida espiritual, una vida en el Espíritu para ser libres, para vivir en la libertad, Señor, y no ser atados con cosas que no te agradan. Dios, llévanos a través del conocimiento que da el Espíritu Santo. Hoy que tenemos que volver a una oración profunda, que debemos volver a una oración donde te encontremos, que debemos volver a una oración donde nos ministre, que debemos volver a una oración donde tu Espíritu Santo nos muestre todas estas cosas, los guarde en nuestros corazones y tengamos una vida conforme a tu palabra, conociendo y teniendo gozo de la misericordia, de la gracia, de la esperanza, de la paciencia y de la libertad. Gracias, Señor, por demostrarnos tu amor. Gracias, Señor, por hacernos entender esta palabra. Clamo y suplico que el Espíritu Santo guarde esta palabra en nuestros corazones. Y aún hoy mismo, después de esta prédica, cuando oremos, Señor, te encontremos tal cual eres y no como nosotros pensamos que sos. Gracias, Padre, bendigo este pueblo y te pido, Señor, que sigas hablándonos. Aún después de esta prédica, sigue hablando a nuestros corazones sobre estos secretos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.